Muchas gracias, doctora Santana, es una excelente presentación. Y bueno, queremos empezar con preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta en especial? Sí, doctora. La doctora mencionó que a las pacientes posmenopáusicas se les daba tratamiento hormonal, pero también estamos viendo que en muchas de ellas hay riesgo a cáncer mamario. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, en estas pacientes, como comentaba, en pacientes que no tengan historia familiar de, sobre todo cáncer de mama, puede iniciarse terapia con estrógenos, pero en aquellas que tengan una fuerte predisposición genética, pues puede iniciarse, por ejemplo, el uso de bifosfonatos. Okay. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí, doctor. Cuando la doctora hablaba de pulsos de los esteroides, ¿en qué dosis y por cuánto tiempo, doctora, hay que darlos? Los pulsos de esteroides dependen de cuál sea la enfermedad autoinmune que estamos tratando y cuál es la actividad. Por ejemplo, existen ya guías bien establecidas para lupus eritematoso generalizado. Cuando el paciente tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, los pulsos son de un gramo de metilprednisolona y son por 3 días. Por ejemplo, para las vasculitis, pacientes con hemorragia pulmonar, igual los pulsos son de 1 gramo y la dosis puede variar de 3 a 5 pulsos. Entonces va a depender de la enfermedad autoinmune y de la manifestación de la enfermedad. Okay. ¿Alguna otra pregunta, doctora? De los inmunosupresores, que no hay un tiempo determinado para quitarlos, en su experiencia, ¿cómo lo hace? Depende ¿cuándo? También para qué enfermedad, pero por ejemplo… Hablemos ocularmente. ¿Perdón? De una enfermedad ocular. Por ejemplo, para manifestaciones sí, oculares, sí. Lo que se recomienda, o sea, cuando no hay unas guías ya preestablecidas, como por ejemplo en artritis reumatoide, que sí se recomienda no quitar más de un inmunosupresor por año, cuando no existen estas guías bien establecidas, pues lo que se recomienda es, una vez que el paciente entra en remisión, mantener la misma dosis de inmunosupresor por un periodo de 6 meses a 1 año y después de ese periodo iniciar el descenso. Bueno, hemos hablado de estos pacientes y de… Sí, doctor. Hay algunos medicamentos como la cloroquina, que bueno, ahorita ya no escuché que se mencionara, no sé al respecto qué hay. Sí, bueno, ahora tratamos de utilizar un poco más la hidroxicloroquina, más que la cloroquina, pero sí, de hecho, han salido muchos estudios a últimas fechas en donde la hidroxicloroquina protege a los pacientes con lupus del desarrollo de actividad, sobre todo renal. Pero sí, la estamos. De hecho, se está recomendando que todo paciente con lupus debe tener un antimalárico. Y en cuanto a quitar el medicamento cuando tenga, por ejemplo, alguna manifestación macular, ¿cómo lo manejan? Pues sí, se suspende el medicamento y se sustituye por algún otro inmunomodulador. Acá hay otra pregunta, ¿no? Doctora. Se menciona que los efectos secundarios obviamente van a depender de las dosis, pero también los inmunosupresores pues tienen sus dosis de inicio. Entonces, ¿cuáles son las dosis bajas de inmunosupresores con las que se inicia o se pueden después ir disminuyendo? ¿Y cuándo es prudente cambiar de inmunosupresor? ¿O si se puede inmediatamente? ¿O cómo se hace el retiro? Las dosis se inician pues en dosis bajas, ¿no? Por ejemplo, la azatioprina, que es la dosis va de 1 a 3 miligramos por kilo, siempre iniciamos con 1 miligramo por kilo. Si a las 4 semanas el paciente no muestra toxicidad, sobre todo medular, pues vamos incrementando la dosis. La dosis se incrementa hasta lograr remisión de los síntomas, remisión de la enfermedad. Una vez que se alcanza la remisión, como comentaba, el medicamento se trata de mantener por un periodo de 6 meses a 1 año y a partir de ese momento uno puede iniciar el descenso. Okay.
Bueno, hemos hablado de los pacientes y del uso de los esteroides, pero ¿qué pasa con los pacientes que no responden al esteroide? O sea, ¿qué pasa con esos pacientes que ya les dimos, tienen un cuadro inflamatorio agudo, que tal vez compromete la visión, les damos esteroide y no responden? ¿Cuál es el manejo por parte de reumatología? Bueno, en pacientes que no responden a esteroides, pues son pacientes que en general es difícil que respondan a cualquier otro inmunosupresor, pero aún así se intenta, obviamente el paciente se empieza a ser esteroide dependiente, pero no podemos mantener a un paciente con dosis altas de esteroide por mucho tiempo. Entonces ahí es cuando utilizamos los inmunomoduladores como ahorradores de esteroide y además como para ayudar al paciente a entrar en remisión. Desafortunadamente, en manifestaciones oculares se han probado diferentes inmunosupresores como azatioprina, rituximab, y desgraciadamente no ha habido ninguno que muestre una eficacia completa. Entonces, son pacientes difíciles, pero lo que intentamos hacer es agregar un inmunosupresor para tratar de disminuir la dosis de esteroide y para tratar que el paciente entre en remisión. Doctora. Cuando decidimos iniciar un inmunosupresor, ¿en cuánto tiempo nos podemos dar cuenta que sí está respondiendo el paciente? Más o menos cuando llegamos a la dosis terapéutica, que es, por ejemplo, para azatioprina, 2 miligramos por kilo, cuando llegamos a esa dosis y la mantenemos por 6 semanas, a las 6 semanas tenemos que ver ya el efecto terapéutico de ese medicamento. Si a las 6, 8 semanas el paciente sigue igual, es probable que ese paciente no vaya a responder a ese inmunosupresor, entonces podemos pensar en cambiar a algún otro. Y una de las prácticas comunes que tenemos nosotros como oftalmólogos que tratamos enfermedades inflamatorias y que ponen en riesgo la visión es aplicar los bolos de esteroides intravenosos, tal vez en el consultorio o a veces en algún hospital, en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das para tratar a estos pacientes, para hacerlo de una manera segura? Bueno, de preferencia los bolos de esteroides deben administrarse en un medio hospitalario. Es raro que los pacientes desarrollen algún evento adverso agudo, pero sí se ha visto, por ejemplo, que pueden desarrollar alguna arritmia con dosis de 1 gramo de metilprednisolona. Entonces sí se recomienda que sea en un medio hospitalario y debe administrarse el bolo de forma lenta, o sea, entre 1 y 2 horas, y estar monitoreando cada 15 minutos la presión arterial y cada 30 minutos la glicemia capilar. ¿La dilución del bolo no altera de alguna manera? La dilución del bolo no afecta, o sea, se puede diluir. Nosotros normalmente lo diluimos en 500 mililitros de solución salina, pero se puede diluir en más o en menos si el paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia renal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces le damos las gracias a la doctora Karina Santana.